actividad sobre método analítico, donde conoceremos algunos tópicos en referencia a la asignatura Psicología de la especialización de Gerencia del Talento Humano. Desde entonces vamos a tocar unos tópicos o unos temas que es pertinente ahondar en ellos, como qué es el despliegue del ser humano. De allí entonces decimos que la psicología da una definición de lo que pasa alrededor de las estructuras y fenómenos psíquicos que hay en el sujeto. Y cada escuela psicológica intenta definir o configurar la estructura psíquica, sin estandarizar o humanizar sus definiciones. De allí entonces que cada sujeto está inmerso en una cultura, una época y un tiempo determinado, donde comparte lenguajes, signos y símbolos con otras personas para construir una cultura encarnada. Esta cultura encarnada va consolidándose a partir de que esa persona va adquiriendo estructuras psíquicas por medio de comportamientos y lenguajes. Estos lenguajes entonces van permitiendo construcciones de estructuras, y entre las estructuras vemos instituciones y organizaciones. Somos organizaciones internas a nuestro interior y organizaciones externas, o hacemos parte de organizaciones externas a nivel exterior. Estas instituciones o organizaciones van consolidando dentro del ser humano unos discursos fundantes, y esos discursos van promoviendo, permitiendo que nosotros vayamos generando dentro de las organizaciones públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas, una interacción social. Esa interacción va permitiendo entonces que la organización termine siendo una forma de consolidar o estructurar disposiciones o elementos de nuestra propia naturaleza, donde nos agrupamos como seres humanos por objetivos particulares. De allí entonces viene una gran pregunta, y es cómo el ser humano o el sujeto hace parte o tiene un modo privilegiado de vivir dentro de la organización. Cada individuo asciende desde su ser natural a partir de las costumbres en las instituciones y los pueblos y las estructuras donde vive, y las costumbres eh, va permitiendo un encuentro dialéctico entre el organismo humano y las instituciones culturales. Entonces, una forma de vivir es cómo se va adquiriendo pautas de comportamiento para el hombre y para la mujer, cómo ese encuentro de, de vivir en dichas comunidades va permitiendo entonces una cultura colectiva, y cómo empieza a jugarse el libre albedrío y esas culturas colectivas. El sujeto entonces es una organización desde la identificación, desde el proceso de estructuración, atrás del ser humano va convirtiéndose en un sujeto con una estructura. Ese resultado es dinámico, y esta singularidad o particularidad que se va generando aún no solamente es fruto del azar, sino también fruto de sus decisiones dentro de esa organización, dado que sean expresiones subjetivas. De allí entonces viene la importancia que el ser humano comienza a buscar y entender desde la razón el por qué hace parte de esta organización, o cómo él mismo desde su voluntad va siendo parte o va jugando a sus intereses particulares y a los intereses de la organización. De allí entonces vamos planteando que hay unos conceptos y unas concepciones de cómo la organización va permitiendo entonces que el ser humano vaya desarrollando su proyecto de vida, y a su vez vaya encarnando, viviendo la cultura o los valores o la misión o la visión que tenga estas organizaciones. De, Se podría decir que no hay conflicto, algunos consideran que sí hay un conflicto y que es necesario conciliarse entre la vida privada del ser humano versus la vida de la organización, porque se puede presentar entonces que los valores que la organización promueve, la visión que la organización promueve, no está acorde entonces a la búsqueda personal del individuo, pero puede conciliarse, donde la persona puede sentirse identificada. De allí entonces viene que hay un deseo de la que desde la filosofía de la gestión, donde integra esos aspectos personales del sujeto versus la búsqueda o la pertinencia que tiene la organización frente a lo que se busca. Kirchberg dice que el hombre mira dentro de la organización desde la óptica puramente mecanicista. Entonces, cuando solo se mira el ser humano como máquina, como objeto, se pierde esa otra posibilidad, dado que la ética de la racionalidad permite entonces mirar esos intereses y sentimientos que tiene la persona dentro de la organización para medir su forma de pensar, decir, actuar, dado que es necesario tenerla, conciliarla dentro de la organización. De allí entonces viene que la administración de los recursos humanos
está buscando o está permitiendo desde el método analítico una gestión más orientada a la forma como nosotros escuchamos, a la forma como nosotros interactuamos dentro de la organización, de manera reflexiva, de manera organizada, de manera analítica, desde la escucha, para entender, criticar y contrastar e incorporar elementos de esta subjetividad del ser humano y cómo esa se entiende dentro de la organización. Allí entonces, para finalizar, decimos que la gestión humana de orientación analítica busca generar procesos de mediación de los fenómenos sociolaborales, propiciando que los colaboradores, los equipos de trabajo y la organización como con su totalidad asuman una posición activa en los procesos, piensen por sí mismos, se singularicen y en la medida que puedan considerar como actores responsables de sus actos, son comportamientos y resultados de su desempeño. Muchas gracias. Julián Torres.